Bien, estamos de regreso aquí en La Noticia al Día, en La Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Vez Cable y 203 en la señal de Cable Go. Ahora nos acompaña en estudios el doctor Luciano Reboredo. Él es candidato a diputado por Lima por Renovación Popular y va con el número 30. Doctor, ¿cómo está? Buen día. Muy bien, Carlos, muchas gracias por la invitación. Doctor, estamos a pocos días ya de las elecciones. Centrémonos en propuestas. ¿Por dónde va su principal preocupación de que lo lleva a buscar una curul en el Parlamento? Bueno, esa es una buena pregunta porque antes de aceptar la postulación y tomar esa decisión, muchos amigos y familia me decían, no te metas, no es un ambiente horrible, la corrupción, pero el verdadero razonamiento en este tema en realidad es pensar que va a seguir siendo así mientras quienes podemos hacer algo para mejorarlo no tomemos la decisión de dejar nuestra zona de confort y meternos, comprarnos este pleito, porque el espacio que se deja libre pues alguien lo va a ocupar y generalmente lo ocupa la corrupción, la gente que ya viene hace tiempo metida en todo este ambiente al que te dicen que no debes entrar, ¿no? Y precisamente eso fue un peso en el momento de tomar la decisión, dejar un poco esa zona de confort, la comodidad, sacrificar un poco la familia para hacer la campaña, pero yo creo que vale la pena. ¿Y cómo ha vivido esta campaña que ya está a punto de terminar acompañando a López Aliaga? Bueno, la campaña ha sido una experiencia muy interesante, porque ha sido una campaña distinta a la de años anteriores, que uno podía ver grandes mítines, sí, movilizaciones partidarias importantes. Ahora la campaña se ha trasladado mucho al terreno de las redes sociales y si bien salimos a caminar a las calles, a estar presentes con los ciudadanos en los volanteos y en actividades y activaciones, como le llaman ahora, mucho de lo que sucede es a través de entrevistas como esta, su repercusión en las redes sociales, mensajes directos, grabar videos, lo que tiene un lado interesante y novedoso, pero también un riesgo, porque hay muchos fake news y muchos videos trucados, ¿no? Entonces hay que saber discernir, sobre todo el votante, sobre qué es realidad y qué no es realidad. Claro. Ahora, doctor, ¿por dónde van sus propuestas de entrar al Parlamento? Hay temas que nos preocupan mucho, como es la situación del adulto mayor, como los temas de inclusión en casos de discapacidad y neurodivergencia, que podemos explicarlo un poquito, temas de seguridad ciudadana, que también eso le preocupa mucho a la gente, y también los temas de cultura, que es mi especialidad hace muchos años. Respecto a seguridad ciudadana, Renovación Popular ha sido bastante drástico en sus medidas, ¿no? Cadena perpetua para sicarios, extorsionadores, violadores de menores y también aquellos funcionarios que incurran en actos de corrupción. Poniendo penas severas, digamos, ¿es una forma de combatir ello? ¿Cree que se puede frenar? Hay varios aspectos, no solamente es ese, ¿no? Pero, por ejemplo, yo siempre digo algo. Últimamente, el ciudadano común en el Perú tiene miedo. Tiene miedo a que lo extorsionen, tiene miedo a que sus hijos vayan a una fiesta y no regresen, tiene miedo a sacar un celular en la calle porque hasta por eso te pueden matar. Y yo creo que a eso hay que darle vuelta. El que tiene que tener miedo es el delincuente. El que tiene que tener miedo es el extorsionador, el violador. ¿Y a qué le puede tener miedo? A un Estado en que la justicia funcione, aunque donde las leyes sean drásticas y donde sepa que si viola a un niño, que si extorsiona, que si contrata a un sicario, va a terminar el resto de sus días en la cárcel. Y en ese sentido sí termina siendo disuasivo. No se puede decir lo que he escuchado decir el señor Belmont, que ante los balazos hay que dar abrazos, ¿no? Eso es muy romántico, ¿no? Claro, que el amor lo cambia todo y que hay que educar a los sicarios. Claro, mientras los educamos van a pasar 2 generaciones de personas sometidas a la violencia, ¿no? Entonces, sí tenemos una posición integral en el partido respecto a este tema que está en el plan de gobierno, y el tema de la seguridad comienza con repotenciar el tema de trabajo de inteligencia en la Policía Nacional. Rafael López Aliaga ha sido muy claro mencionando la reducción del Estado y un ahorro de 80.000 millones al año. De esos 80.000 millones, el primer año se van a destinar 1.500 a
crear un cuerpo de élite que trabaje temas de inteligencia en la Policía Nacional. Eso está financiado y programado. El segundo punto es la reforma integral del sistema de justicia, la Fiscalía de la Nación, el Ministerio Público y el Poder Judicial, tomando como modelo el tema meritocrático que, por ejemplo, funciona en el BCR y convocando a los mejores estudiantes de Derecho para que empiecen a hacer carrera en este ámbito, cosa que hoy día no sucede. Y, por cierto, la aplicación de leyes mucho más drásticas, la creación de penales adecuados, porque acá la tendencia que ha habido siempre es tal cosa no funciona, entonces vamos a hacer una reforma. La reforma comienza por cambiar el nombre y todo sigue igual, ¿no? Entonces Caliwarma intoxica a los niños, le cambiamos el nombre. Como pintar una fachada nada más. Claro, el INPE no funciona, le cambiamos el nombre. Y no, hay que ir a fondo en estas reformas. Claro. ¿No? Y eso es lo que hay que hacer. Ahora, me despierta mucho interés esto que señalaba usted, el tema de la preocupación por el adulto mayor. ¿Por dónde va esta iniciativa? Sí, ahí tengo yo dos proyectos de ley que creo que son importantes. Como futuro diputado, he trabajado con mi equipo de campaña y con un grupo técnico para el siguiente tema. En el Perú, el 15% de adultos mayores está en estado de abandono total o parcial. 15%. 15%, es una cifra enorme. Y otra cosa que es fácil de comprobar es que la jubilación en los hechos, en la práctica, se adelanta muchos años, pero no positivamente, no porque se le va a dar bienestar a las personas, sino porque un hombre de 50, 52, 54 años que se queda sin empleo, ya no lo consigue, ya nadie le da trabajo a una persona mayor. Es complicado. ¿Por qué motivo? Porque viene con cargas, porque hay un culto a la juventud equivocado. En las sociedades tradicionales el anciano era el sabio, el que daba consejo, el que había que recurrir para encontrar sabiduría. Hoy en día ya no. Entonces este desprecio del adulto mayor hay que compensarlo y hay que cambiarlo. 7 de cada 10 casos de abuso a los que son sometidos los adultos mayores es en el entorno familiar o en el entorno más cercano. Entonces, ante esto tenemos dos propuestas de ley. Una de ellas es la creación de la Defensoría del Adulto Mayor, que funcione de oficio para defender al adulto mayor que se ve sometido a un abuso, que pierde sus propiedades, que le quitan su pensión, que lo declaran bajo curatela para que no tenga capacidad de decisión, etcétera. Y donde pueda ir cualquier anciano que siente que está siendo abusado o que está siendo despojado de algún derecho. Y se le puede dar incluso un acompañamiento, no Así solamente es. recibir una denuncia. Exactamente, tú lo has dicho, ese es el tema. Y simultáneamente tenemos un proyecto que a mí me gusta mucho, que es el de otorgar incentivos tributarios, en cuyo desarrollo habrá que coordinar con el MEF oportunamente, porque el Parlamento no puede determinar los montos y eso. Aquellas empresas que den empleo de medio tiempo a un adulto mayor. Entonces, el viejito que está solo en su casa, que se siente deprimido, con problemas de salud mental, excluido de la sociedad, se va a ver reivindicado. Va a poder tener un trabajo de medio tiempo acorde con sus capacidades y esto lo va a levantar en su autoestima. Se va a sentir útil. Se va a sentir útil, parte de la sociedad, y va a tener un dinero que le va a permitir también mejorar sus condiciones de vida. Y la empresa va a tener un incentivo tributario por tomar esta decisión. Este es un tema que funciona muy bien en otros países con algunos matices, ¿no? Y se ve que en las tiendas, supermercados, locales de comida rápida, hay mucho señor mayor o señora mayor que son los más amables y los más felices porque quieren conservar su empleo y porque han vuelto a nacer. Entonces ese es un tema que como partido Provida no solamente nos podemos ocupar del proteger la vida, del vientre por nacer y de la eutanasia, porque esos son los dos extremos de una vida que hay que proteger por la dignidad de la persona. Y el anciano que recupera su dignidad, que se siente útil, que supera el abandono, que supera la depresión, es el mejor ejemplo de lo que podemos hacer si tenemos como fin de la política al ser humano. Claro, es importante estos proyectos, porque se le da un valor
que siempre debe tener y debió tener el adulto mayor en el país. Ahora, el tema de inclusión también va por ahí. Sí, hay un tema, por ejemplo, hay una ley que obliga a los colegios, para empezar a ver una situación, a temas de inclusión, y no se cumple. ¿Por qué no se cumple? Porque no se capacitan los maestros, ¿no? Estamos hablando de menores con algunas habilidades distintas. Sí, y también algo que no es inclusión propiamente, sino lo que llamamos neurodivergencias. Por ejemplo, los niños con dislexia, niños con TDAH, ¿no? Que no tienen una discapacidad, pero necesitan un trato especial. Un acompañamiento. Por ejemplo, un chiquito que llega a primer grado o segundo grado y tiene que aprender a leer y a escribir, no lleva el mismo ritmo que los demás compañeros, pese a que no tiene una discapacidad, ni tiene menos inteligencia, ni nada parecido, sino que su encuentro con la lectura es distinto. La dislexia hace que se le confundan las letras, es un tema incluso visual. Entonces él requiere otro tiempo, requiere otro tipo de evaluación, porque no puede ir al mismo ritmo. Entonces el maestro que le dice, escribe, lee, tú estás leyendo, en realidad lo está humillando y frustrando. ¿Qué se requiere? Que estos maestros sean capacitados en este tema y que el niño tenga una terapia, porque con una terapia en unos meses acelera muchísimo y se pone al mismo nivel que los demás. Ahora, ¿cuál es nuestro proyecto de ley? Hacer una modificación en la Ley General de Municipalidades para, así como es obligatorio que las municipalidades tengan una gerencia de cultura y promuevan el arte, como es obligatorio que promuevan el deporte, como es obligatorio por ley que tengan un centro integral del adulto mayor, que se llama CIAM en todas las municipalidades. Nuestra propuesta es que todas las municipalidades tengan un centro de terapia para estos casos de neurodivergencia que permita a los niños con esta situación salir adelante. ¿Y por qué es importante? Porque hemos hecho una investigación al respecto y hacer las terapias, por ejemplo, para un niño con déficit de atención o hacer las terapias para un niño con dislexia, en el mejor de los casos puede costar entre 1.500 y 2.000 soles al mes. Es otro presupuesto ya. Entonces, una familia de recursos escasos no puede atender a este niño. Entonces, entre que el maestro no se pone al día porque el Ministerio de Educación no lo hace y no hay una capacitación en este sentido, y entre que la familia no puede pagar la terapia, este niño es sometido a una tortura todos los días. El menor está en medio de este problema. Claro, va al colegio y él no puede ir al ritmo de los demás. Claro. Tiene la misma capacidad o mayor, la misma o mayor inteligencia, pero las letras se le mueven, por decirlo de alguna manera. Y ahí afecta su autoestima también. Claro. Entonces las municipalidades, tomando el modelo, por ejemplo, los hospitales solidarios, se verían en la obligación de generar estos centros de capacitación y donde el niño se ponga adelante en estos temas de que se llaman neurodivergencia. Son maneras diferentes de enfrentar la vida porque hay un tema neurológico distinto. Claro. Que se supera con terapia y es muy, muy simple. Pero es una terapia que puede tomar 1 año para que el niño salga adelante. Pero hay que darle las herramientas, ¿no? Acá las herramientas y hay que poderlo financiar. Claro. Entonces las municipalidades pueden dar tarifas sociales perfectamente y empezar a tener estos centros de terapia y de rehabilitación, tanto para los neurodivergentes como para los niños o personas con discapacidad, que es otro tema también que hay que tener en cuenta. Es un acompañamiento necesario, ¿no? Es un sector de la ciudadanía que merece mucho más atención. Ahora, mencionaba también usted que tenía proyectos respecto a cultura. Es cierto, yo he dedicado gran parte de mi vida al tema cultural, ¿no? En una época he sido presidente del CIOF, por ejemplo, que es un consejo internacional que promueve el folclore y la artesanía y los festivales, y que es un brazo de UNESCO, una ONG en trabajo conjunto con UNESCO. Y ahí me he podido dar cuenta de muchos déficits que hay en el Perú. El Perú es riquísimo culturalmente. Podría estar junto a cualquier país del mundo con su artesanía, con su producción cultural, con el folclore y con todas las artes, ¿no? El Perú es un país donde se vive y se promueve mucho la belleza, hasta en el campo, en cualquier otro lugar. Entonces,
¿qué sucede? No tenemos una ley general de cultura. ¿Eso qué implica? Las leyes generales son el marco para un determinado aspecto de la vida. ¿No? Una ley general de cultura nos daría un derrotero, un camino de lo que debe ser la promoción cultural en el Perú y lo que debe ser la política cultural. Hoy en día, cuando llega un ministro de Cultura, él encamina toda su gestión a su especialidad o a su visión del mundo. Entonces, si viene un ministro que es arqueólogo, centra todo el trabajo en la promoción arqueológica, lo cual está muy bien. Pero no hay una línea que seguir. Así es. ¿Y qué haces con el tema de la música, la danza, el folclore, el teatro, la ópera? Está fuera del ámbito de la visión de este ministro. Viene otro que es un gestor cultural y se dedica al tema de las industrias culturales, a las artes escénicas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que requiere el Perú? Una ley general de cultura que establezca los márgenes y los objetivos y la política cultural del Estado, de manera que no importa que cambie el gobierno, que cambie el ministro, se sigue esos objetivos. Simultáneamente, tenemos la propuesta de la Ley de Derechos Culturales. Esta ley protege los derechos culturales de la gente en un país tan diverso, en que hay diversas identidades que hacen, a través de un mestizaje enorme, la identidad nacional. ¿Cómo proteger esta identidad? A través de una ley de derechos culturales que implique la protección de estas identidades, de las lenguas nativas, etcétera, pero no con una visión ideológica como hacen los caviares, sino como una visión humanística de defensa de la diversidad cultural bien entendida. Y simultáneamente tenemos una propuesta que hemos llamado Cultura por Impuestos, que a la misma manera de lo que son obras por impuestos, en la cual una empresa minera, un banco o cualquier empresa puede destinar sus impuestos del próximo año a, por ejemplo, hacer un puente o hacer una autopista o unas calles. Si hablamos de cultura por impuestos, la propuesta es que las empresas asuman un papel de mecenas y este mecenazgo los lleve, por ejemplo, a decir, vamos a destinar tantos millones del próximo año a la promoción de la artesanía de Junín. Porque somos una empresa minera que trabaja en Junín. Entonces vamos a poner al artesano de Junín al nivel de los mejores artesanos del mundo. Otro dirá, a mí me interesa el cine y vamos, este banco va a financiar la producción de 10 películas este año mediante un concurso público, ¿no? En el cual no haya un tema ideológico, porque otro problema que tenemos son, son los miles de millones que se van a lo largo de los años de los recursos del Estado para financiar películas, por ejemplo, ideologizadas, que da una realidad equivocada del Perú. Entonces ya no sería el Ministerio de Cultura el que tenga que gastar tanto dinero en esto. Podría mantener sus concursos y las cosas que tiene, pero en la práctica, cultura por impuestos haría que haya una presencia importante del sector privado, empresas pequeñas, grandes, no importa, porque incluso una pequeña empresa podría promover la actividad cultural de una parte de la sociedad. Bien. Interesantes las propuestas que tiene, son 4 ejes, ¿no? Seguridad, adulto mayor, inclusión y el tema cultural. Doctor, ha quedado corto el tiempo, le dejamos las cámaras un minuto para que se pueda dirigir a los electores, por favor. Muy bien, muchas gracias. Me quiero dirigir a ustedes, a ti que nos estás viendo en este momento, para recordarte que hay un tema muy importante. Muchos estamos indignados, muchos estamos frustrados con lo que se ha convertido la política en el Perú, lo que pasa en el Parlamento de la República, por ejemplo. Pero quiero recordarte algo. Los congresistas que están hoy ahí y a los cuales nos molesta muchas cosas que suceden, todos han llegado por el voto popular. Todos han sido elegidos en elecciones como las que va a haber este domingo. Entonces, hay que pensar mucho antes de votar. Hay que pensar en encontrar representantes y partidos con valores, con principios y que tengan algo que aportar. No votemos por cansancio, no votemos por chacota, no votemos por el más gracioso, por el más simpático, porque no se trata de eso. Se trata de ver el fondo del tema para poder transformar el país. Este domingo, cuando cada uno de nosotros esté en la cámara secreta con una cédula enorme y un lapicero, tenemos en las manos el poder de cambiar el Perú. Y ese cambio empieza con el voto de cada uno. Por eso yo los invito y los invoco este domingo
12 a marcar las 5 R's de Renovación Popular, y en el caso de los diputados por Lima, los invito a escribir el número 30, que es el que me corresponde, para poder llevar a cabo todas las propuestas que hemos conversado hoy día. Muchas gracias. Bien, estuvo con nosotros Luciano Reboredo, candidato a diputado por Lima por Renovación Popular con el número 30.